Janet Days nos ha preparado este reportaje introductorio para un tema que, si bien es cierto, hoy en día se conoce mucho más al respecto, todavía sigue siendo para muchas personas un tabú o simplemente para algunos padres una sinvergüenzura o ganas de llamar la atención de parte de uno de sus hijos o de algún joven que lo esté padeciendo. La doctora Vivian Vázquez está con nosotros en esta mañana para hablarnos al respecto. Doctora, buenos días, gracias por estar con nosotros una mañana más. Hola, buenos días. La anorexia es más allá de esas ganas de verse bien, de esas ganas de parecerse a la modelo de Victoria's Secret con las alas divinas. Es una enfermedad mental. No es de nutricionista que no le gusta la comida, no, esto es mental. Exactamente. Y llega un momento en que la persona no puede ni siquiera controlarlo. ¿Es así? Explíquenos por favor un poco. La anorexia nerviosa es el trastorno psiquiátrico que es más delicado, que tiene más mortalidad. Los pacientes con anorexia nerviosa van desarrollando esta relación patológica con la comida. Ellos dejan de ingerir los alimentos necesarios, tienen una alteración en la percepción de su propio cuerpo y esto trae consecuencias muy nefastas y cambios endocrinológicos, cambios en la osificación de los huesos, se asocia a osteoporosis y en realidad en los casos más graves requiere tratamientos intrahospitalarios. El paciente hay que ponerle sueros intravenosos, sondas nasogástricas y alimentaciones prácticamente en contra de la voluntad del paciente en estos casos más extremos. La mitad de los casos de anorexia con el tratamiento van a responder bien y se van a mejorar. Un cuarto de los casos sí van a tener unas evoluciones tórpidas, o sea que van y vienen, mejoran un poquito, empeoran y ya el otro 25% de los pacientes sí va a tener complicaciones más severas. Doctora, incluyendo problemas incluso cardíacos, metabólicos, problemas de la piel, problemas cerebrales, se asocia a déficit de vitaminas. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta de un caso de anorexia en uno de mis hijos, en un sobrino, en la mejor amiguita o el mejor amiguito de mi hijo, de mi hija? ¿Cómo me puedo dar cuenta que hay un problema y qué debo hacer? Usualmente los casos de anorexia se ven en pacientes adolescentes, aunque ya cada vez con los cambios culturales y con el tema de la moda se está viendo en personas adultas. Los pacientes comienzan poco a poco empezando a restringir su alimentación. Comen menos alimentos, menos calorías, se puede notar un cambio en el patrón de alimentación. La persona puede ser que se esconde o que dice si comí o trata de justificar esto. O sea, tiene unos hábitos alimenticios totalmente inadecuados. Yo he visto pacientes que cuando les pregunto qué es lo que tú comes, cuéntame, me dicen no, como una ensalada de lechuga con agua, por ejemplo. Empiezan a ingerir más líquidos o alimentos que sean poco calóricos para tener este sentido de saciedad y muchas veces se asocia a otros cambios emocionales. El paciente se deprime, el paciente tiene problemas nerviosos, ansiosos, el paciente no duerme y sobre todo tiene esta percepción alterada de su propio cuerpo. Las personas le dicen, y muchas veces comienza en estos tiempos en que la persona le dicen, oye, qué bien te ves, has perdido un poco de peso y eso refuerza la autoestima o refuerza la motivación de la persona para perder el peso. Además que tiene que ver con un tema de autocontrol. La persona siente que está pudiendo modificar algo y esto se ve muchas veces cuando hay un ambiente familiar caótico, cuando hay una situación de crisis, entonces la persona empieza a restringir o a modificar lo único que en realidad depende de él o de ella, que es la parte de la imagen corporal. Ahora, hay un aspecto importante y es que no necesariamente el anoréxico es flaquito. Puede que la persona siga siendo normal y tenga una anorexia, porque hay atracones de vez en cuando, ¿no? Hay otros trastornos de la conducta alimentaria que tienen síntomas similares al de la anorexia. La anorexia, por definición, necesita que la persona tenga un índice de masa corporal menor de 18. Hay otras patologías como el trastorno por atracones, en el que la persona ingiere cantidades excesivas de alimentos
y esto lo hace en unos episodios, empiezan a comer sin parar por 1, 2, 3 horas, o los pacientes que tienen bulimia, que son los pacientes que ingieren los alimentos y luego se purgan, utilizan laxantes o se autoinducen el vómito. Esas son otras patologías, pero la definición clínica de la anorexia sí es con un índice de masa corporal menor de 18.5. Ahora, luego de esto, ¿cuáles son los pasos a seguir? Hace algunos años, cuando no se entendía mucho de este tipo de enfermedades, se recurría a una nutricionista para que le enseñara a comer, un buen par de nalgadas. Hoy en día se conoce que esto es una enfermedad mental, sin embargo, se involucra todo un equipo interdisciplinario para atender una enfermedad como esta, ¿o es suficiente con un psicólogo o un psiquiatra? En realidad necesita un tratamiento interdisciplinario, hay que evaluar el paciente de forma individual. Si está en una forma leve, puede ser que con algunas intervenciones de la familia o conductuales a la hora de comer esto pueda mejorar, pero en las formas más severas incluso necesita terapias familiares, necesita medicamentos, muchas veces necesita medicamentos antidepresivos, incluso antipsicóticos, ya que esta percepción alterada del cuerpo es como una falta de contacto con la realidad, porque si uno está súper flaquito en el huesito y uno se ve o se siente gordo, eso ya es una alteración como de cómo percibes tu entorno y tu propio cuerpo. Entonces el tratamiento es con soporte nutricional. El tratamiento es con terapia de familia en los casos que hay este tema involucrado, y aunque parezca raro que yo esté mencionando temas de familia, se ha notado que muchísimas veces, casi el 75% de las veces, los pacientes que tienen anorexia tienen temas familiares de por medio. Es la mayoría de las ocasiones. Eso hay que denotarlo. Aparte de eso, el tratamiento por psiquiatría o salud mental es importante porque hay muchos trastornos psiquiátricos comórbidos. Incluso si la persona padeció de una anorexia, a lo largo de su vida tiene más riesgo de tener trastornos emocionales, ya que tiene que ver con el tema de la regulación afectiva. El tema de la regulación afectiva, ¿cómo es eso? Por favor, explíquenos. O sea, la persona que tiene anorexia nerviosa está tratando de controlar o regular sus emociones a través de lo que come, o en este caso de lo que no come. Asimismo, a lo largo de su vida, frente a otras situaciones estresantes o dificultades, puede ser que tienda a no poder controlar las emociones y busque ya sea modificar sus patrones alimentarios o problemas de juego, depresión, o sea, temas como el control de los impulsos. Ahora, hoy en día puede estar afectando la moda que hay de comer saludable, de que el que más orgánico come es el que come mejor, ¿o esto no tiene nada que ver con eso? Sí, pienso que hace que seamos más vulnerables las personas a caer en conductas restrictivas al alimentarnos por la sociedad, por el tema de las modas y por el tema de este hábito saludable. El hábito saludable es bueno, la alimentación sana, balanceada, pero las personas se van al extremo y entonces esto no se puede observar, no se nota, a nadie le llama la atención porque le parece, es alguien que está comiendo saludable, pero probablemente en su casa se está yendo a un extremo, se está comiendo 3 rodajas de guineo o se está comiendo platitos mínimos de alimentos con conductas que no son adecuadas para la salud. A ver, voy a abrir las líneas telefónicas para que usted que nos está viendo a esta hora nos pueda llamar. Si tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna consulta a la doctora Vivian Vázquez, hoy estamos hablando de la anorexia nerviosa. ¿Existe, doctora, alguna diferencia entre la anorexia y la anorexia nerviosa o es básicamente lo mismo? La palabra anorexia significa la falta del apetito. La falta del apetito puede ocurrir por diversas causas, si es un día, 2 días, o si de pronto no causa una pérdida de peso significativa, es algo que se puede vigilar, pero que no constituye el trastorno, la enfermedad, el problema de salud que se llama la anorexia nerviosa. Y que entonces en ese caso está lo que hablamos, la alteración de la percepción del cuerpo, la persona se siente gorda a pesar de no estarlo, los patrones alimentarios alterados, la persona no come o se restringe muchísimo en su alimentación, y el tema de incluso la pérdida de las menstruaciones, los cambios hormonales y el riesgo al final para la propia vida incluso. La familia debe involucrarse en esto, como usted nos decía. Vamos a tomar primero Clara Rodríguez desde Colonias del Prado. Clara, buenos días. Muy buenos días. Mire, yo deseo saber cómo le llaman a las personas que comemos por ansiedad. Cuando estamos muy ansiosas, comemos de día y de noche. Gracias, mi amor. Gracias por llamar. Buen día. Bueno, ya otro tema, otro trastorno de la alimentación cuando las personas comemos por ansiedad. Puede ser eso simplemente ansiedad, pero ya en el extremo puede ir hacia
los trastornos por atracones, en los que la persona pierde el control y come cantidades muy grandes de alimentos durante 1, 2, 3 horas, o se quede sentado, espera un rato, sigue comiendo, y esto es para poder controlar su ansiedad. Muchas veces también pasa que la persona come cuando tiene una discusión, una situación o durante las noches, y esto trae también problemas para la salud y debe ser evaluado. Hay que buscar el trasfondo y tratarlo. Definitivamente es bueno que la persona pudiera tener una dieta o cambiar su patrón de alimentación, pero si está teniendo dificultad al controlar su impulso de comer o utilizando esta sensación de bienestar que uno tiene cuando come para calmar la ansiedad, entonces se está desarrollando un patrón alterado y malo para la salud. Doctora, retomando la pregunta de hace un momento, ¿la familia tiene que involucrarse cuando existe una persona, un miembro de la misma que está padeciendo una anorexia? Sí, la familia es un punto fundamental. Se han hecho muchos estudios y la anorexia, como le digo, es una de las enfermedades que tiene más mortalidad en psiquiatría, es la enfermedad que tiene más mortalidad en psiquiatría, y se hacen muchas investigaciones tratando de ver el tratamiento adecuado y más efectivo. Y se ha encontrado en los reportes que son los tratamientos que incluyen terapia familiar los que tienen mejor éxito, ya que existen muchos factores emocionales y familiares que afectan el inicio, el desarrollo y el mantenimiento de esta enfermedad, sobre todo cuando se da en pacientes adolescentes o hasta niños. Entonces tiene que ver mucho con la relación con los padres, con el apoyo que reciban, no verlo como es un niño que está llamando la atención o que se está portando mal o que lo voy a castigar. Porque empeora el asunto. Exacto. Tenemos una llamada, doctora, desde Tocumen, es Emilia. Emilia, buenos días, amor. Emilia, te escuchamos. Sí, en mi caso es al revés, como dijo Enalito Carla. Mi hija sobrepeso está llegando a las 200 libras desde que tiene 10 años. No quiere ir al doctor, he tratado de llevar al psicólogo, yo hago ejercicio, yo era instructora hasta chica, y pues ella no quiere aceptar, y ella se ve bien, no sé qué hacer, estoy desesperada. Gracias, mi amor. Puedo entender perfectamente su desesperación. Doctora. Sí, el tema de la obesidad constituye también un trastorno de la alimentación y es lo contrario. Hay que evaluar siempre factores hormonales, si hay problemas pues, de la tiroides, si hay problemas metabólicos, de diabetes, del sistema del cortisol que afecten. Y sobre todo la obesidad en los niños es algo que hay que identificar y hay que tratar. Con los niños es diferente porque a ellos hay que estarlos guiando mucho y que ellos no sientan que los están castigando, que están siendo reprimidos de alguna manera por este hábito alimenticio. El hábito alimenticio se va desarrollando y hay que detectar en qué punto de la vida la comida ha empezado a significar qué para el niño. Al final, todo lo que tiene que ver con trastornos de alimentación tiene que ver con que la comida representa algo, representa de pronto el amor de la familia o representa el momento bonito o por otro lado puede representar el momento de soledad en el que me refugio comiendo para sentirme mejor. Entonces, la mayoría de las veces hay que buscar un trasfondo emocional. Ahora, aparte de eso, hay que estudiarlo metabólicamente y endocrinológicamente. Claro, para saber que no haya un problema de tiroides o de otro tipo de hormonas, como bien lo decía usted. Doctora, también ahora hay que tener cuidado con un tema de obesidad que puede llegar a convertirse luego en un tema de anorexia ante la presión. La obesidad es un factor de riesgo para posteriormente tener anorexia en el caso de los pacientes que se hacen estas cirugías de adelgazar, que se llaman las cirugías bariátricas. Muchos pacientes se ha reportado que cuando se operan para adelgazar, ellos pueden caer en conductas restrictivas y posteriormente desarrollar una anorexia. Y ha sido un poco raro, pero sí se han visto casos. Ahora, ante una obesidad como esa, porque me siento tan identificada con la señora que dice que su hija, pues desde los 10 años muy gordita, yo fui obesa, ante la presión familiar o en el social. Colegio, exactamente social, puede irse al otro extremo. Sí. Precisamente por la presión. ¿Cómo lo puede manejar ella? Porque probablemente presionándola y regañándola va a ser peor. Exacto. Porque va a entender que comer es malo. Exacto. Sí puede tener trastornos de la alimentación. De por sí, el comer excesivamente y desarrollar una obesidad es un trastorno de la alimentación. El niño o el adolescente debe ser manejado de una forma muy cuidadosa.
dándole mucho apoyo, y también todos los niños y las personas deben saber que su imagen corporal es importante, pero que no significa todo, y que lo que hay que buscar es un objetivo de estar saludable. Hay personas que van a ser muy delgaditas, hay personas que van a ser un poco gruesas, luego que se estén alimentando adecuadamente, que tengan estilos de vida saludable, que estén realizando actividad física, eso va a estar bien para cada persona. Quizás Entonces, enfocarlo más hacia el deporte, ¿no? enfocarlo hacia el bienestar, hacia queremos que estés bien, que te sientas bien, para tu salud no es bueno esto, pero no porque estás gorda, estás fea o así nadie te va a querer, porque eso es una enseñanza mala, es algo que se va grabando emocionalmente en el niño y que lo afecta a largo plazo. Bueno, ha estado con nosotros la doctora Vivian Vázquez hablándonos de la anorexia nerviosa. Hoy creo que nos podemos quedar con aquella conclusión de que esto no es una enfermedad, esto no es un capricho de la persona que lo vive, esto es una enfermedad mental per se y que debe ser atendida a tiempo, que debemos prestarle atención si tenemos cerca a una persona que la está padeciendo o que tenemos sospechas de que pudiera estarla padeciendo.